Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en una historia que, como dice nuestro título, tiene el poder de enamorar y además nos trae un sorteo increíble. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida de todo corazón. Este es tu espacio para descubrir historias inspiradoras, para reír, para reflexionar y, por supuesto, para participar en nuestras emocionantes dinámicas. Y antes de adentrarnos en la aventura que nos trae el día de hoy, te invito a que le des ese botón rojo de suscribirse que ves por ahí abajo. No te cuesta nada y nos ayudas muchísimo a seguir creando contenido para ti. Además, al suscribirte te aseguras de no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, incluyendo el anuncio de quién será el afortunado ganador de nuestro sorteo. Hoy tenemos algo muy especial preparado. El título lo dice todo, Mert y Afra, la historia que enamora gana en nuestro sorteo. Sí, porque no solo vamos a compartir con ustedes una historia de amor conmovedora, una de esas que te hacen creer en la magia de las conexiones humanas, sino que también vamos a premiar a uno de ustedes por ser parte de esta comunidad. Así que quédense conmigo hasta el final para descubrir todos los detalles de esta historia y, por supuesto, para saber cómo pueden ser los ganadores de algo muy especial que hemos preparado con mucho cariño. Prepárense para ser transportados a un mundo donde los sentimientos son los protagonistas y donde la suerte también juega un papel fundamental. Nuestra historia comienza en Estambul, una ciudad que respira historia y romance en cada rincón. Mert, un joven arquitecto con un corazón tan sólido como las estructuras que diseñaba, y Afra, una talentosa ilustradora con una imaginación que pintaba el mundo de colores vibrantes. Sus caminos, aunque transitaran por las mismas calles bulliciosas de la ciudad, parecían estar en órbitas separadas. Mert, inmerso en sus planos y proyectos, encontraba su belleza en la simetría y la funcionalidad. Afra, por otro lado, veía el mundo a través de pinceles y trazos, encontrando la magia en lo imperfecto, en lo que contaba una historia. Se conocieron de una manera, bueno, de esas que uno solo lee en los libros o ve en las películas. Fue en una pequeña galería de arte, donde Afra exponía algunas de sus obras más recientes. Mert, buscando un momento de inspiración lejos de sus cálculos, entró a la galería casi por casualidad. Y ahí la vio. No a ella de inmediato, sino una de sus pinturas, un retrato de un viejo vendedor de simit con una sonrisa arrugada y llena de historias. Algo en la profundidad de esa mirada capturó a Mert. Se detuvo absorto sintiendo una conexión inexplicable con esa obra. Afra estaba discretamente observando las reacciones de los visitantes, notó la intensidad con la que Mert miraba su pintura. Se acercó con una mezcla de timidez y curiosidad. ¿Le gusta?, preguntó Afra con una sonrisa suave. Mert se sobresaltó un poco, pero al verla, sintió que el mundo se detenía por un instante. Sus ojos, del color del café recién molido, brillaban con una inteligencia y una calidez que lo desarmaron por completo. Me fascina, respondió Mert, su voz un poco más grave de lo habitual. Hay tanta vida en esa mirada, tantas historias, ¿cómo logró capturarlas así? Afra, halagada, comenzó a explicarle su proceso, la paciencia que requería observar, escuchar, sentir. Y Mert, que siempre creyó que la arquitectura era el arte de dar forma al espacio, descubrió en las palabras de Afra el arte de dar forma a las emociones. A partir de ese encuentro comenzaron a verse. Al principio eran conversaciones casuales en cafés acogedores, intercambios de ideas sobre arte y diseño, sobre sus sueños y sus miedos. Mert quedaba fascinado por la forma en que Afra veía el mundo, su capacidad para encontrar belleza en los detalles más pequeños. Afra, por su parte, se sentía atraída por la mente lógica pero sensible de Mert, su visión de cómo la belleza también podía residir en la estructura, en la solidez. Uno de esos encuentros fue en el Gran Bazar. Caminaban de la mano entre el bullicio y los colores y Mert, que solía ver el bazar como un laberinto de oportunidades comerciales, de repente lo veía a través de los ojos de Afra, un tapiz de texturas, de aromas, de rostros que contaban mil historias. Afra, mientras tanto, se maravillaba de cómo Mert podía imaginar la historia detrás de cada objeto, la mano del artesano, el viaje que había hecho para llegar hasta allí. Se daban cuenta de que, aunque sus profesiones fueran distintas, compartían una profunda apreciación por la belleza y la narrativa que existía en el mundo que los rodeaba. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Su conexión se profundizaba, convirtiéndose en algo más que una amistad. Había esa chispa, esa complicidad que solo surge cuando dos almas se reconocen.
Una noche, mientras caminaban por la orilla del Bósforo, bajo un hielo estrellado que parecía reflejar las luces de la ciudad, Mert se detuvo. Miró a Afra, sus ojos brillando con una emoción que ya no podía contener. Afra, comenzó, su voz temblando ligeramente. Desde que te conocí, mi mundo se ha vuelto más brillante, más interesante. Siento que me estoy enamorando de ti. El corazón de Afra dio un vuelco. Había sentido lo mismo, esa profunda conexión, esa atracción que iba más allá de lo superficial. Se acercó y lo besó, un beso que selló el inicio de su historia de amor. Fue un momento perfecto, uno de esos que quedan grabados en la memoria para siempre. Y a partir de ahí, su amor floreció como las flores de los jardines de Estambul en primavera. Pero como en toda gran historia, no todo fue un camino de rosas. Hubo desafíos, momentos de duda, de inseguridades. Mert a veces se perdía en la complejidad de sus proyectos y Afra en la intensidad de su creatividad. Pero siempre encontraban el camino de regreso el uno al otro. Se apoyaban en sus sueños, se consolaban en sus fracasos, y celebraban juntos cada pequeño triunfo. Su amor se convirtió en un refugio, en un espacio seguro donde podían ser ellos mismos, vulnerables y fuertes a la vez. Una vez Afra tuvo una oportunidad increíble de exponer su trabajo en una prestigiosa galería en París. Era un sueño hecho realidad, pero significaba estar lejos de Mert por un tiempo. Ambos estaban tristes, pero Mert la animó a ir, a perseguir su pasión. Ve, Afra, le dijo. Yo estaré aquí esperándote, contando los días hasta tu regreso. Y mi corazón, aunque esté físicamente lejos, estará contigo en cada trazo, en cada sonrisa que recibas. Y así fue. Durante su estancia en París, se comunicaban constantemente, compartiendo sus días, sus experiencias, sus sentimientos. Mert la sorprendía con videollamadas inesperadas, mostrándole cómo estaba cuidando sus plantas o cómo había pintado un pequeño corazón en su escritorio. Afra le enviaba fotos de sus obras, de los atardeceres parisinos, y sobre todo, de las cartas de amor que escribía y guardaba para él. Y ahora, la parte que todos estábamos esperando, la que une esta hermosa historia de amor con la emoción de nuestro sorteo. Mert y Afra, inspirados por su propio amor y por el cariño que sienten por esta comunidad, han decidido celebrar su historia con un regalo especial. Hemos decidido que la persona que nos cuente la historia más conmovedora, la que más nos inspire, la que haga que nuestro corazón lata más fuerte, será la ganadora de nuestro gran sorteo. ¿Cómo participar? Es muy sencillo. Lo primero y más importante es que estén suscritos a nuestro canal. Ya les dije que ese botón rojo es muy importante. Luego, en la sección de comentarios de este vídeo, queremos que compartan con nosotros su propia historia de amor. Puede ser su historia de amor, la de sus padres, la de amigos, o incluso una historia que hayan presenciado y que les haya tocado el alma. Queremos leer esas historias que demuestran que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa que existe. Imaginen la belleza de un mensaje que dice: mi historia de amor es la que me enseñó mi abuela, quien me contaba cómo conoció a mi abuelo con solo 2 monedas en el bolsillo, y juntos construyeron una vida llena de cariño. O tal vez, yo conocí a mi alma gemela en el lugar más inesperado, cuando ambos íbamos distraídos y chocamos, dejando caer nuestras pertenencias, y al mirarnos, supimos que estábamos destinados a encontrarnos. Cada detalle, cada sentimiento, cada vivencia es importante. La historia ganadora será elegida por nosotros, el equipo detrás de este canal, basándonos en la emotividad, la originalidad y la chispa que logre transmitir. Queremos sentir esa conexión que sentíamos cuando leíamos las historias de Mert y Afra, queremos emocionarnos, suspirar, e incluso quizás derramar alguna lágrima de felicidad. Y ahora, que todos se preguntan, ¿qué se llevará el afortunado ganador o ganadora? Pues bien, Mert y Afra han querido que este premio sea un reflejo de su propia historia. El premio es un set exclusivo de arte cortesía de Afra, que incluye materiales de alta calidad para que desates tu propia creatividad y además, un hermoso cuaderno de bocetos diseñado por ella, personalizado con un detalle especial. Y por parte de Mert, el ganador o ganadora recibirá un voucher para una cena romántica en uno de los restaurantes con las vistas más espectaculares de Estambul, para que puedas recrear un momento mágico. ¿No les parece increíble? Así que ya saben, la fecha límite para participar es. No dejen pasar esta oportunidad. Queremos leer sus historias, queremos celebrar el amor con ustedes y,
quién sabe, tal vez sea tu oportunidad de ganar este fabuloso premio. Para que se hagan una idea más clara de lo que esperamos, aquí les cuento un poquito más de cómo Mert y Afra, a pesar de sus diferencias iniciales, lograron construir un puente sólido de amor. Mert, con su mente estructurada, aprendió de Afra a ver la belleza en la espontaneidad, en lo inesperado. Afra, por su parte, aprendió de Mert que la planificación y la organización también pueden ser una forma de arte, una manera de dar forma a los sueños para que se conviertan en realidad. Se complementaban perfectamente. Cuando Mert se sentía abrumado por la presión de un gran proyecto, Afra le recordaba la importancia de tomarse un respiro, de buscar inspiración en las cosas sencillas. Cuando Afra se frustraba con una obra que no salía como esperaba, Mert la ayudaba a desglosar el problema, a encontrar soluciones lógicas sin perder la magia de su arte. Su relación no era solo de momentos grandiosos, sino también de la suma de pequeños gestos cotidianos. Mert le preparaba el café por la mañana exactamente como a ella le gustaba. Afra le dejaba pequeños dibujos sorpresa en su almuerzo. Compartían cenas sencillas pero llenas de conversaciones profundas, y veían películas juntos, abrazados en el sofá, comentando cada escena con la misma pasión con la que hablaban de sus proyectos. Su amor se construía día a día, ladrillo a ladrillo, pincelada a pincelada. Y hablando de pinceladas, la conexión entre el arte y la arquitectura en su relación es fascinante. Mert diseñó el estudio de Afra, un espacio luminoso y funcional, pero con toques de color y texturas que reflejaban su personalidad artística. Afra, a su vez, se inspiraba en las líneas y formas de los edificios de Mert para crear sus ilustraciones, dotándolos de vida y emoción. Se inspiraban mutuamente, se elevaban el uno al otro. Mert y Afra nos enseñan que el amor no es solo encontrar a la persona correcta, sino también el esfuerzo diario por construir una relación sólida, basada en la comunicación, el respeto y la admiración mutua. Nos muestran que las diferencias pueden ser fortalezas cuando se abrazan y se utilizan para crecer juntos. Su historia es un recordatorio de que el amor verdadero no teme a los desafíos, sino que los utiliza como escalones para fortalecer el vínculo. Y ahora, antes de despedirnos y para que no se les olvide, recordemos brevemente los puntos clave de este vídeo. Hemos compartido la conmovedora historia de Mert y Afra, un ejemplo inspirador de cómo el amor puede florecer y crecer incluso con caminos profesionales y perspectivas diferentes. Les hemos contado cómo se conocieron, cómo su relación se fortaleció a través de la admiración mutua y el apoyo incondicional, y cómo esta historia de amor nos ha motivado a celebrar con ustedes a través de un sorteo increíble. Recuerden que para participar, deben estar suscritos a nuestro canal y, lo más importante, compartir su propia historia de amor en la sección de comentarios. El premio es un set de arte de alta calidad y un voucher para una cena romántica en Estambul, cortesía de Mert y Afra. No pierdan la oportunidad de participar antes de la fecha límite, que es el. Agradezco de todo corazón que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Espero que la historia de Mert y Afra les haya tocado el corazón tanto como a nosotros. Ha sido un placer compartirla con ustedes y, sobre todo, un placer saber que tenemos una comunidad tan activa y con tantas historias maravillosas que contar. Por favor, cuéntenme en los comentarios, ¿qué fue lo que más les gustó de la historia de Mert y Afra? ¿Se sintieron identificados con algún aspecto de su relación? Y si ya están pensando en su historia para el concurso, adelante. Estoy ansioso por leer sus relatos llenos de amor. Y para finalizar, como siempre, si este vídeo te ha gustado, si te ha inspirado, o simplemente si te ha parecido entretenido, te pido un gran favor, dale un buen like. Comparte este vídeo con tus amigos, familiares, con quien creas que pueda disfrutar de esta historia o animarse a participar en el sorteo. Y si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete a nuestro canal. Únete a esta familia que crece día a día, llena de historias, inspiración y ahora también premios. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.